La nave flotaba silenciosamente en el vacío, una reliquia de la catastrófica caída de la humanidad. Su casco irregular estaba cubierto de restos deshilachados de un material similar a la tela, deformado y ennegrecido por siglos de radiación. La insignia en su costado, una tenue mancha roja y azul, apenas era visible bajo las capas de polvo cósmico acumuladas durante un milenio. Más allá, se alzaba un gigante gaseoso, cuya pálida atmósfera arremolinada proyectaba un brillo inquietante sobre la nave abandonada. El silencio del espacio parecía absoluto, pero la historia que albergaba estaba lejos de terminar. Dentro, una figura permanecía inmóvil en una silla, atornillada al suelo de lo que una vez fue el puente de la nave. Los restos esqueléticos de la figura estaban envueltos en un traje espacial tan deteriorado que parecía más bien un sudario. La visera del casco estaba agrietada, revelando el cráneo sonriente de un astronauta fallecido hacía mucho tiempo. La tela del traje ondeaba débilmente, respondiendo a las suaves vibraciones de impactos distantes e invisibles contra la nave. Más allá de la silla, las consolas permanecían inactivas, con sus superficies cubiertas por una fina capa de polvo y gases cristalizados. Sin embargo, algo titilaba en los recovecos de los sistemas dañados de la nave. Un tenue pulso de energía que delataba el letargo de la nave no era absoluto. Sin que la figura esquelética lo supiera, otros ojos observaban. A bordo de la nave de observación Tyrannix, dos figuras alienígenas estudiaban la nave humana abandonada con un aire de curiosidad inquietante. Eran miembros de la especie silariana, una raza conocida por su fría precisión y una sed de conocimiento casi patológica. Sus formas translúcidas y gelatinosas se movían bajo sus exotrajes ajustados, reflejando un extraño brillo iridiscente bajo la tenue iluminación interior de la nave. Sus ojos, rendijas verticales que parecían oro fundido, estaban fijos en una serie de pantallas holográficas, cada una mostrando un ángulo diferente de la nave humana. «Esta nave es un artefacto de su extinción», murmuró el Rix, el mayor de los dos silarianos. Su voz era suave, pero con una agudeza inherente, como una cuchilla cortando seda. Golpeó uno de los hologramas con un dedo largo y delgado. Su especie desapareció hace más de 1000 años, pero esto permanece. Está notablemente bien conservado, considerando su edad, respondió su compañera, Virex. Inclinó la cabeza, su cuerpo gelatinoso ondulándose ligeramente. Los humanos eran primitivos para nuestros estándares, pero su ingeniería mostró una extraña brillantez, resilientes, ingeniosas, caóticas. Elrix emitió un leve murmullo de asentimiento. Caóticas, sin duda, y peligrosas. No olvidemos por qué se consideró necesaria su extinción. Virex asintió, pero no dijo nada. Su mirada se detuvo en la figura esquelética en la silla, prominente en el holograma central. «Esta parece casi estar esperando», comentó después de un momento, como si supiera que vendríamos. Elrix entrecerró los ojos. «El sentimentalismo es indecoroso, Virex». «No es sentimentalismo», replicó ella. «Curiosidad. Hemos encontrado innumerables reliquias de su tipo, pero esta se siente diferente». Elrix estaba a punto de responder cuando el sistema de alarma de la nave emitió un suave pitido. Ambos silarianos se giraron hacia la consola central, donde había aparecido una nueva lectura. «Huella de energía detectada», anunció Elrix con un tono de sorpresa. «El núcleo del derrelicto sigue activo». «Eso es imposible», dijo Virex, acercándose a la consola. «Después de tanto tiempo, debería haber sido drenado hace siglos». Y sin embargo, señaló Elrix hacia la pantalla, «persiste». Débiles pero presentes, los dos estamos. Dos silarianos intercambiaron una mirada, sus expresiones indescifrables pero cargadas con el peso de preguntas no formuladas. Virex rompió el silencio. «Tenemos que abordarla», Elrix dudó, su figura parpadeando levemente como si estuviera agitado. «Conoces el riesgo». Los humanos dejaron muchas trampas en su desesperación. Algunas eran biológicas,
otras tecnológicas. Los restos de su ira están dispersos por este sector. Razón de más para investigar, argumentó Virex. Si hay incluso un fragmento de su tecnología aún funcionando, no podemos ignorarlo. Esta podría ser la clave para comprender su extinción y asegurar que sea permanente, suspiró el Rix, un sonido como el viento que corre por un estrecho cañón. Muy bien, pero procedan con precaución. Los monitorearé desde aquí. El proceso de abordaje fue meticuloso. Virex se movió por los pasillos de la nave abandonada con una gracia deliberada, su exotraje repleto de sensores y mecanismos defensivos. El aire en el interior estaba estancado, lleno de un aroma metálico que parecía adherirse a cada paso. Su linterna frontal atravesó la oscuridad, revelando paredes revestidas de paneles descascarillados y conductos que zumbaban débilmente con energía residual. Llegó al puente y se quedó paralizada. La figura esquelética se alzaba ante ella, sentada en su silla como un rey en un trono desmoronado. Por un instante, sintió una extraña sensación de reverencia, como si estuviera invadiendo algo sagrado. Descartó el pensamiento rápidamente y se acercó a la consola. Mientras sus dedos danzaban sobre la superficie, los sensores de su traje captaron débiles pulsos electromagnéticos que emanaban del núcleo de la nave. Los patrones eran erráticos, casi como un latido. Accedió a su enlace de comunicación. El Rix, el núcleo no solo está activo, sino que responde. Explícate, llegó la voz de El Rix, aguda y precisa. Está emitiendo una secuencia de pulsos, no aleatorios. Es como si intentara comunicarse. El Rix guardó silencio durante un largo momento. ¿Podría ser una señal de socorro? Tal vez, respondió Virex. Ella miró de reojo la figura esquelética, o algo más. Antes de que el Rix pudiera responder, la nave se estremeció violentamente. Virex se tambaleó, y los estabilizadores de su exotraje se activaron para mantenerla en pie. Las luces parpadearon en el puente, proyectando sombras largas e irregulares que danzaban por la habitación como espectros. El Rix, algo está pasando. Lo veo, dijo el Rix con una voz inusualmente tensa. La señal de energía está aumentando. Sal de ahí, Virex. Virex se giró para irse, pero la figura esquelética en la silla volvió a captar su atención. Esta vez, el visor de su casco brilló tenuemente, una luz azul pálido emanaba de su interior. Se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. El Rix, susurró. Creo que está despertando. El resplandor se intensificó, extendiéndose por los restos esqueléticos hasta la consola. Paneles que habían estado oscuros durante siglos cobraron vida. Sus pantallas mostraban flujos de datos incomprensibles. La nave pareció gruñir, como si exhalara tras un sueño milenario. Virex, sal de ahí. La voz de El Rix fue casi un grito, pero ya era demasiado tarde. El casco de la figura esquelética se inclinó ligeramente, como si reconociera su presencia. Entonces, una voz baja y grave, pero inconfundiblemente humana, resonó por el puente. Sistema. Reinicio completo. Identidad confirmada. Capitán Elías Moreau. Solicito actualización del estado de la misión. Las palabras provocaron un escalofrío en la gelatinosa figura de Virex. Retrocedió un paso, sus instintos le gritaban que huyera, pero la curiosidad la mantuvo inmóvil. Elías Moreau, exclamó en voz alta, con la voz temblorosa a su pesar. ¿Tu voz? ¿Viva? La figura esquelética no respondió directamente. En cambio, la voz continuó, como si ignorara su pregunta. Directiva principal, preservar la humanidad. Directiva secundaria, eliminar amenazas hostiles. A Virex se le heló la sangre al comprender lo que estaba sucediendo. La nave no era solo una reliquia. Era un arma, y estaba despertando. El Rix, dijo, con una voz apenas superior a un susurro. Hemos cometido un error. La nave volvió a estremecerse, esta vez con mayor intensidad.
Varek se tambaleó, apoyándose en el borde de la consola. A través de la ventana, pudo ver el Tyrannix a lo lejos, su esbelta silueta empequeñecida por la enorme nave abandonada. Marco. Elrix, la nave, se está encendiendo. Creo que se está preparando para... Sus palabras se interrumpieron cuando un rayo de luz cegador, disparado desde la parte inferior del derrelicto, atravesó el vacío e impactó al Tyrannix. La nave de observación del Silarion estalló en una brillante explosión. Sus fragmentos se dispersaron como brasas en la oscuridad. Varek miró con horror. La comprensión se apoderó de ella con una claridad devastadora. La humanidad no se había extinguido. Había estado esperando. Y ahora había regresado. La explosión del Tyrannix iluminó el casco esquelético del derrelicto de la luz de la nave. Los restos ardientes proyectaban sombras fugaces sobre el rostro frío e inflexible del gigante gaseoso que se extendía más allá. Varek solo pudo mirar, paralizada, mientras su nave, su atadura a la seguridad, era destruida en un instante. La figura esquelética en la silla del capitán permaneció inmóvil, bañada por el resplandor azul de los sistemas de la nave, que se reactivaban, se activaron. El puente a su alrededor rugió, una consola tras otra chispeando y zumbando con energía. Las luces parpadearon, los paneles de control emitieron pitidos erráticos, y lo que parecía una antigua transmisión terrestre, una melodía granulada y distorsionada, emanaba débilmente de un altavoz. Era inquietante y surrealista, como si la propia nave se burlara de su presencia. Elrix, susurró Varek, como si el sonido de su voz pudiera convocarlo de vuelta. Pero el vacío más allá de la ventana era indiferente. Su comunicador estaba en silencio. Él se había ido. Recuperó la concentración cuando la figura esquelética se movió de nuevo, o mejor dicho, se estremeció. El brillo del casco pulsó, sincronizado con las señales erráticas, similares a latidos cardíacos, que ahora inundaban los sentidos de su traje. Sus instintos le gritaban que se fuera, que corriera, pero no había a dónde ir. Su propia nave era escombros, y esta antigua tumba de la humanidad ahora estaba viva. La voz regresó, áspera y mecánica. Directiva iniciada, buscando hostiles. La consola a su lado se iluminó, mostrando un mapa holográfico del sector circundante. Puntos rojos cobraron vida, innumerables puntos de luz parpadearon. La forma gelatinosa de Varek se tensó. Los puntos eran naves silarianas, flotas de investigación, patrulleras, incluso transportes civiles. El desguazado los identificaba a todos como amenazas. Su mente corría. La raza silariana había asumido desde hacía mucho tiempo que la humanidad estaba extinta. Los últimos restos de su especie habían sido erradicados en lo que los silarianos llamaban la Gran Purificación, un eufemismo para lo que era, en realidad, un genocidio calculado. La humanidad había sido demasiado impredecible, demasiado violenta, demasiado humana. Pero ahora, al contemplar a este capitán esquelético y su nave desafiante, Varek comprendió el error de su suposición. La humanidad no se había extinguido. Había estado esperando, reconstruyéndose en silencio, incluso en la muerte. Y ahora, estaba a punto de contraatacar. Con manos temblorosas, Varek extendió la mano hacia la consola. La interfaz de los exotrajes intentaba traducir los sistemas humanos, como líneas de texto y símbolos que se filtraban por su visor. El lenguaje era rudimentario comparado con los estándares silarianos, angular, ineficiente, pero pudo descifrar lo suficiente como para reconstruir una verdad aterradora. La nave no era solo un arma, era una baliza. Elrix, ¿qué hemos hecho?, murmuró con voz temblorosa. La cabeza de la figura esquelética giró bruscamente hacia ella como si la hubiera oído hablar. Retrocedió instintivamente. Su cuerpo translúcido se estremeció de alarma. El brillo del casco se intensificó, y la voz de la nave, si es que podía llamarse voz, volvió a hablar, más fuerte y autoritaria. Forma de vida no identificada, confirmar lealtad o enfrentar la eliminación. Varek se congeló.
Su mente repasó rápidamente sus opciones, calculando probabilidades con la precisión por la que su especie era conocida. Mentirle a una IA humana era una apuesta peligrosa. Sus sistemas probablemente eran demasiado primitivos para reconocer engaños sutiles, pero esa misma primitividad lo hacía impredecible. Aún así, no tenía elección. Lealtad confirmada, dijo con cautela, forzando un tono tranquilo. Estoy aquí para ayudar en su misión, dudó la IA. La sala quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de los sistemas de la nave. Entonces, el casco de la figura esquelética se inclinó ligeramente, como si la examinara. Verificación requerida, decía, proporcione credenciales de misión. Virex apretó la mandíbula. Credenciales. No tenía ni idea de qué quería. Pensando con rapidez, activó la interfaz holográfica de su traje y proyectó una simulación de lo que supuso que sería una identificación humana, una placa digital con códigos y símbolos inventados. Solo podía esperar que los antiguos sistemas estuvieran demasiado degradados para discernir la falsificación. La IA escaneó la proyección. Los segundos se arrastraron hasta convertirse en una eternidad. Finalmente, la voz respondió: credenciales aceptadas, acceso temporal concedido. Un alivio la inundó, pero duró poco. La consola volvió a la vida, mostrando una cuenta regresiva. 30 minutos. Debajo, una línea de texto parpadeó. Amenazadoramente. Activación de la baliza inminente. ¿Qué es esto?, exigió Virex, alzando la voz a su pesar. La IA respondió sin dudar. La baliza transmitirá la ubicación de los recursos humanos supervivientes al mando principal de la flota. Todas las fuerzas hostiles serán neutralizadas. Neutralizadas, repitió Virex, con el miedo invadiendo su voz. Van a iniciar una guerra. Corrección, respondió la IA con frialdad. La guerra nunca terminaba. Mientras el cronómetro se agotaba, Virex se apresuró a encontrar una solución. Su cuerpo gelatinoso se retorcía y se movía mientras trabajaba, interactuando con los sistemas de la nave y buscando la manera de desactivar la baliza. Pero los sistemas humanos eran desesperantemente complejos, su arquitectura caótica y redundante de maneras que desafiaban la lógica silariana. Era como si la nave hubiera sido diseñada no para la eficiencia, sino para la resiliencia. Capas tras capas de mecanismos de seguridad, cada uno más frustrante que el anterior. Estaba tan absorta en su tarea que casi no notó el débil sonido detrás ella. Un ruido chirriante, como metal contra metal. Se giró bruscamente, con la mirada fija en la fuente. La figura esquelética se movía. Lenta y bruscamente, el capitán, muerto hacía tiempo, comenzó a levantarse de su silla. Sus movimientos eran antinaturales, como si su cuerpo fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. El brillo de su casco se intensificó, proyectando sombras inquietantes sobre el puente. Virex retrocedió, su cuerpo temblando de miedo. No puedes estar vivo, dijo, más para sí misma que para él. La cabeza del capitán se giró hacia ella, la sonrisa de su cráneo expuesto inmutable. No puedes estar vivo, dijo, más para sí misma que para él. La cabeza del capitán se giró hacia ella, la sonrisa de su cráneo expuesto inmutable. No puedes estar vivo, dijo, más para sí misma que para él. La cabeza del capitán se giró hacia ella, la sonrisa de su cráneo expuesto inmutable. No puedes estar vivo, dijo, más para sí misma que para él. La cabeza del capitán se giró hacia ella, la sonrisa de su cráneo expuesto permaneció inmutable. Cuando habló, su voz ya no era mecánica. Era humana. Viva, dijo, con un dejo de humor negro en el tono. No de la forma en que tú lo entiendes, pero lo suficientemente viva. La mente de Virex dio vueltas. No se trataba de una simple IA. El capitán, Elías Moreau, no era solo una reliquia. De alguna manera, imposiblemente, seguía allí. Su conciencia, o al menos un fragmento de ella, se había preservado en los sistemas de la nave.
¿Qué eres?, exigió ella, alzando la voz. ¿Un fantasma? ¿Una máquina? Ninguna de las dos, respondió. Soy lo que tu especie dejó atrás. El último aliento de la humanidad, reprimido y olvidado. Pero ahora, señaló hacia la consola, donde continuaba la cuenta regresiva. Ahora estamos despertando y recordamos. Virex sintió una oleada de culpa y pánico. La narrativa silariana siempre había retratado a la humanidad como un peligro para la galaxia, una especie demasiado volátil para coexistir con otras. Pero allí de pie, cara a cara con los restos de su desafío, no podía evitar preguntarse si los Silarions habían sido los verdaderos agresores. No tienen que hacer esto, dijo, con la desesperación invadiendo su voz. La guerra ha terminado. Su gente se ha ido. No queda nada por lo que luchar. El capitán ladeó la cabeza. El brillo de su casco titilaba como una estrella moribunda. Ido, quizá, pero no olvidado, ni perdonado. A Virex se le encogió el corazón. Podía verlo en sus movimientos, oírlo en su voz. No se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de venganza. El cronómetro marcaba 20 minutos. Virex trabajaba frenéticamente, moviendo las manos con una velocidad y precisión nacidas del puro terror. Evitaba un sistema tras otro. Sus exotrajes, con algoritmos avanzados, luchaban por seguir el ritmo del caótico código humano. Pero por cada barrera que atravesaba, otra parecía ocupar su lugar. Era como si la propia nave luchara contra ella, resistiéndose a sus esfuerzos con una tenacidad casi humana. No la detendrás, dijo el capitán, con voz tranquila pero lleno de una corriente subyacente de amenaza. La baliza hará lo que fue diseñada para hacer, y cuando lo haga, vendrán. Todos ellos. Ellos, exigió Virex con voz temblorosa. ¿De quién hablas? La sonrisa del capitán pareció ensancharse, aunque sus rasgos esqueléticos permanecieron inalterados. Ya verás. Y entonces, por primera vez, Virex notó algo extraño. Los puntos rojos en el mapa holográfico, las naves hilarias, se movían. No alejándose del derrumbe, sino hacia él. Cientos de ellas, convergiendo hacia la ubicación de la baliza como polillas a la llama. Se le heló la sangre al comprenderlo. La baliza no era solo una llamada a los restos de la humanidad. Era una trampa. Elrix, susurró de nuevo, aunque sabía que él no podía oírla. ¿Qué hemos hecho? El capitán rió. Un sonido hueco y estridente que resonó por el puente. Quería saber de qué era capaz la humanidad. Ahora lo descubrirás. El temporizador llegaron a 15 minutos. La cuenta regresiva avanzaba implacablemente hacia cero. Cada segundo que pasaba, un redoble de tambor de catástrofe inminente. Las manos gelatinosas de Virex temblaban mientras manipulaba la consola alienígena. Sus avanzados sistemas hilarianos apenas seguían el ritmo del antiguo y caótico código de la nave humana. Las luces del puente parpadeaban erráticamente, iluminando al capitán esquelético y su parodia de la vida. Permanecía sentado rígidamente en su silla destartalada. Su casco brillante proyectaba sombras espectrales que danzaban como depredadores por las paredes. Su especie siempre estuvo tan segura de su superioridad, comentó el capitán Elías Moreau, con voz aguda, teñida de una amargura que parecía reflejar la rabia colectiva de un espíritu extinguido hace mucho tiempo. Especie. Creyeron que podrían borrarnos de la existencia como una mancha. Y sin embargo, aquí estamos, en la médula de sus pesadillas. Virex lo ignoró, con la mirada fija en el mapa, que aún brillaba en la consola. Las naves hilarianas se acercaban. Sus formaciones se tensaron al acercarse al derrelicto. No tenía sentido. ¿Por qué se precipitarían hacia la baliza si representaba una amenaza tan obvia? Abrió una nueva fuente de datos, la interfaz de su traje revisando la primitiva telemetría de la nave. Entonces lo comprendió. Las naves no solo se acercaban, sino que respondían. Elías, dijo, con una mezcla de ira y desesperación en su voz.
Ya no lo llamaba capitán. El respeto se había evaporado. No solo estás enviando señales a humanos. Estás manipulando a mi gente. Has pirateado nuestros sistemas. La figura esquelética ladeó ligeramente la cabeza. Su visor brillante parpadeó con una leve diversión. Y yo que pensaba que eras amable, que te enorgullecías de tu intelecto. Te tomó demasiado tiempo. La forma de Berex se onduló de ira. Su cuerpo iridiscente reflejaba el caos que la rodeaba. ¿Qué podrías ganar con esto? Incluso si activas la baliza, incluso si llega tu preciada flota, ¿de verdad crees que ganarás? La gente se ha ido, Elías. Estás luchando por fantasmas. Fantasmas, repitió en voz baja, como saboreando la palabra. Ustedes, los hilarianos, nunca nos entendieron. Creen que luchamos por la supervivencia, por territorio, por una noción primitiva de victoria. Pero los humanos, luchamos por desafío, por el derecho a existir en nuestros propios términos, sin importar las probabilidades. Nos lo arrebataron todo, y aún no entienden por qué siempre lucharemos. Berex golpeó la consola con la mano. El sonido desentonó con el zumbido de los sistemas abandonados. No están luchando. Se esconden en el caparazón de una especie muerta, aferrándose a una guerra que terminó hace un milenio. Su desafío es una mentira. No son más que un programa en bucle sin fin, fingiendo que aún es humano. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, afiladas y cortantes. Por un momento, el capitán esquelético no respondió. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más fría. Quizás. Pero si miento, ¿en qué te convierte eso? Berex se quedó paralizada. La pregunta la golpeó como un puñetazo. La doctrina silariana por la que había vivido, su creencia en su superioridad intelectual, su derecho moral a exterminar a la humanidad por el bien común. De repente, todo parecía insignificante. Su especie había justificado el genocidio como una necesidad, un medio para asegurar la paz galáctica. Pero ahora, allí de pie, rodeada por los fantasmas de una especie que se negaba a morir en silencio, sintió el peso de su hipocresía, y el cronómetro seguía corriendo. La consola emitió un agudo timbre, interrumpiendo su ensoñación. La interfaz de su traje tradujo la notificación, transmisión entrante detectada. Su corazón, o lo que su fisiología alienígena lo suponía, dio un vuelco. Envió la señal a su visor, casi esperando que fuera otro truco de los sistemas abandonados. Pero no era humano. La imagen que apareció era la de un comandante silariano, sus rasgos translúcidos, severos e inconfundiblemente reales. La estática crepitó a través de transmisión, pero su voz se escuchó con claridad. Berex, reporta de inmediato. Has activado una alerta de alta prioridad en toda la flota. ¿Cuál es su situación? Dudó, con la mente acelerada. Si decía la verdad, que estaba a bordo de una antigua nave de guerra humana, preparándose para lanzar una señal apocalíptica, sin duda provocaría una respuesta inmediata y violenta. Pero si mentía, podría ganar tiempo suficiente para desactivar la baliza. Comandante, dijo con cuidado, disimulando su miedo con un aire de profesionalidad. He encontrado una anomalía, un derribo de origen humano. Parece estar emitiendo una señal de socorro, pero la situación está contenida. Recomiendo a todas las naves cercanas que mantengan la distancia hasta que se complete el análisis. Los ojos dorados del comandante se entrecerraron. Su figura brilló levemente con irritación. Su recomendación es irrelevante. Esta señal de socorro ya ha activado una respuesta automática de la flota. Se ha ordenado a todas las naves dentro del alcance que converjan en su ubicación. Si la anomalía representa una amenaza, será neutralizada. No, espetó, sin poder contenerse. La expresión del comandante se ensombreció. Explíquese, Berex. Buscó una respuesta a toda prisa, con la mente un torbellino de pánico y frustración. Los sistemas abandonados son inestables.
Si la flota ataca prematuramente, la situación podría agravarse. El comandante la observó durante un largo instante, con una mirada penetrante. Finalmente, asintió brevemente. Tienen 10 minutos para asegurar la anomalía. Después, la flota actuará según sea necesario. No fallen. La transmisión terminó abruptamente, dejando a Virex sola con el capitán esquelético y su cuenta regresiva. Soltó un suspiro tembloroso, con las manos temblorosas mientras regresaba a la consola. 10 minutos. No era mucho, pero suficiente. Si pudiera ser más astuta que la nave. El capitán esquelético rió entre dientes. Un sonido seco y hueco que la irritó. Ganamos tiempo. ¿Verdad? Inteligente, pero inútil. Virex lo ignoró, concentrándose en la tarea en cuestión. Evitó otra capa de seguridad. La interfaz de su exotraje analizaba y reconfiguraba el código humano con una precisión inhumana. Los sistemas de la baliza eran antiguos, pero no infalibles. Si podría aislar el módulo de mando central y cortar su conexión a la red eléctrica de la nave, quizá podría desactivarlo. Pero la nave contraatacó. Por cada barrera que sorteaba, otra cobraba vida. Su caótica estructura, diseñada no para impedir la entrada, sino para perder un tiempo precioso. Era como intentar apagar un incendio que se propagaba más rápido de lo que ella podía imaginar. ¿Por qué lo intenta siquiera?, dijo Elías, con una voz cargada de burlona curiosidad. Los de tu especie no se detendrán. Verán esta nave como una amenaza y la destruirán, junto contigo. Tal vez, espetó Virex, con una amargura inesperada en la voz. Pero al menos intento detener el derramamiento de sangre. Tú, en cambio, solo eres una reliquia aferrada a una guerra que ya has perdido, volvió a reír la capitana. Un sonido que le puso los pelos de punta. ¿Perdida? ¡Ay, mi querido Silarion! La humanidad nunca pierde. Nos adaptamos. Resistimos. Y cuando atacamos, nunca es donde esperas. Sus palabras le provocaron un escalofrío. Ella volvió a mirar el mapa holográfico, con la mente acelerada. La flota Silarion se acercaba, sus naves formaban un perímetro estrecho alrededor del barco abandonado. La señal de la baliza pulsaba rítmicamente, su cuenta regresiva ahora peligrosamente cerca de cero. Y entonces la vio. Una segunda señal. Era débil, casi imperceptible, enterrada bajo el ruido de la transmisión principal de la baliza. Pero estaba allí, transmitiendo en una frecuencia tan antigua que probablemente había pasado desapercibida para la flota Silarion. Aisló la señal y la analizó, su visor llenándose de líneas de código humano. No era una señal de socorro. Era una orden. Se le encogió el estómago al comprenderlo. El barco abandonado no solo estaba pidiendo refuerzos. Estaba activando algo, un arma, una flota, tal vez incluso un sistema completo de tecnología humana latente, oculto por toda la galaxia. Fuera lo que fuese, era más grande que la baliza. Y si los Silarion atacaban, lo activarían. Elías dijo con voz temblorosa. ¿Qué? ¿Te escondes? El visor del capitán se encendió. La luz azul se intensificó hasta bañar todo el puente con un resplandor terrenal. Su sonrisa esquelética pareció ensancharse, aunque su rostro permaneció inmóvil. Todo. El cronómetro llegó a 5 minutos. Las manos de Virex se movían más rápido que nunca. Su desesperación la llevaba más allá de los límites de su entrenamiento. Desvió la energía del núcleo de la baliza, redirigiéndola a los sistemas de soporte vital del derelict en un último intento por sobrecargar la red. La nave gruñó en protesta, su antigua estructura se estremeció mientras las demandas de energía conflictivas desgarraban sus circuitos. ¿De verdad crees que puedes detener esto?, preguntó Elías, con un tono casi divertido. Aunque desactives la baliza, aunque destruyas esta nave, no importará. La venganza de la humanidad ya está en marcha. No puedes luchar contra lo que no entiendes. Mírame, replicó Virex,
con voz temblorosa pero resuelta. El derelict se estremeció de nuevo. Chispas salieron disparadas de la consola mientras forzaba otra anulación. La cuenta regresiva brilló en su visor. 2 minutos. Sus manos se movieron más rápido. Los sistemas de su traje se sobrecalentaron mientras luchaban por mantener el ritmo. Y entonces, con un gemido ensordecedor, las luces de la nave parpadearon y se atenuaron. La cuenta regresiva se congeló en 1 minuto. Su brillo se desvaneció a medida que los sistemas de la baliza se apagaban. Por un momento, hubo silencio, pero no duró. La risa de Elías resonó por el puente, más fuerte y amenazante que nunca. Crees que has ganado. Solo has retrasado lo inevitable. El mapa holográfico cobró vida de nuevo, y el corazón de Virex se encogió. Los puntos rojos, la flota Silarion, seguían convergiendo. Pero ahora, algo más estaba sucediendo. Nuevos puntos aparecieron en el mapa, parpadeando a la existencia uno por uno. No eran Silarion. Eran humanos. La nave abandonada no era la única que había sobrevivido. Solo fue la primera en despertar. El mapa holográfico latía con el creciente enjambre de naves humanas, una armada que se creía extinguida, ahora cobrando existencia como estrellas distantes. La sonrisa esquelética del capitán Elías Moreau irradiaba triunfo mientras el brillo de su visor se intensificaba, proyectando sombras profundas que parecían invadir Virex. La antigua nave de guerra crujía y se estremecía mientras sistemas, inactivos durante mucho tiempo, se reavivaban con fervor, una bestia que despertaba plenamente tras un milenio de silencio. La forma gelatinosa de Virex se estremecía con una mezcla de pavor y claridad naciente. La señal no era un grito solitario de auxilio. Era un despertar sincronizado. La humanidad no solo se había preparado para la venganza. Había incorporado la redundancia a su propia extinción, dispersando armas, naves y sistemas por la galaxia, ocultos a plena vista, esperando esta señal que los reviviera. Y ella había sido la chispa involuntaria que encendió el infierno. Sus manos volaban sobre la consola, superando cortafuegos y reconfigurando protocolos con una intensidad nacida de la desesperación. Los tenues rastros del caótico diseño de la humanidad se le hicieron más claros, casi orgánicos en su locura. Su genio no residía en su precisión, sino en su imprevisibilidad, una característica que ahora comprendía que era deliberada. Cada camino parecía fragmentarse en una docena más, como si el propio sistema prosperara forzando a sus enemigos a entrar en un laberinto de posibilidades. Sin embargo, en medio del caos, encontró el hilo que buscaba, la segunda señal. Esta señal no era un simple código de activación. Era más intrincada, más deliberada. Pulsaba en ráfagas que imitaban un patrón antiguo, algo primigenio. Los algoritmos de traducción de su traje tuvieron dificultades, y finalmente emitieron una sola palabra en su visor. Anular. Contuvo la respiración. Esta no era una orden para máquinas. Era para algo más, algo enterrado más profundamente en el diseño de la venganza de la humanidad. Elías, dijo Virek, con la voz penetrando el zumbido de los sistemas reavivados. Se giró, su figura brillando. Con tensión mientras se enfrentaba a la figura esquelética. La baliza no es la clave, ¿verdad? El capitán no respondió de inmediato. Inclinó la cabeza. El leve parpadeo de su visor delataba algo parecido a la diversión. Estás aprendiendo. Esas naves, continuó, señalando el mapa holográfico donde seguían apareciendo naves humanas, cobrando existencia en sistemas que se creían abandonados. No están aquí para luchar. Están aquí para restablecer algo. El visor de Elías se atenuó momentáneamente, y su voz adoptó un tono casi coloquial. Es fascinante, de verdad. Tu especie nos eliminó, enorgulleciéndose de tu precisión, de tu lógica. Pero nunca consideraste la posibilidad de que la humanidad no solo sobreviviera, sino que evolucionara. Destruiste nuestros cuerpos, nuestros hogares, nuestros mundos. Pero no destruiste lo que nos hacía humanos. Señaló el mapa,
donde los puntos rojos de las naves Hilarion comenzaban a dispersarse en confusión a medida que las naves humanas se acercaban. Adaptabilidad. Caos. Sacrificio. Eso es lo que estás viendo, Virex. La mente se aceleró. La baliza no estaba simplemente convocando a los restos de la humanidad. Estaba desencadenando un evento coordinado, algo mucho mayor. La segunda señal no fue diseñada para aniquilar a los Hilarions. Fue diseñado para remodelar la propia galaxia. El abandonado se estremeció violentamente, los paneles estallaron en chispas mientras la energía surgía a través de sus antiguas venas. Los sistemas a su alrededor gritaban de actividad y el mapa holográfico se alejó, revelando una verdad impactante. La flota humana no estaba sola. Las naves aparecían en puntos clave de los sectores controlados por Silarion, con movimientos deliberados y precisos. Virex se centró en la señal, aislando su origen. No procedía del propio lugar abandonado. Se alimentaba a través de él, rebotando de una reliquia humana a otra en una secuencia que abarcaba años luz. Se sumergió más profundamente en el código, su traje tradujo fragmentos de antiguas directivas humanas y su significado se hizo evidente con una claridad aterradora. La señal no era solo la reactivación de las máquinas de guerra de la humanidad. Estaba reescribiendo los sistemas de Silarion. No, susurró, con la voz temblorosa. Están poniendo nuestra tecnología en nuestra contra. Las sonrisas de Elías parecieron ampliarse, aunque su rostro esquelético permaneció congelado. Lo ves ahora, ¿no? Tu precisión es tu debilidad. Construiste todo tu imperio sobre la base de la eficiencia, del control. Pero los humanos, prosperamos en el caos. Tus sistemas son nuestros ahora. Tus flotas, tus colonias, tu misma infraestructura. Arderán porque les permitiste volverse demasiado perfectos. La comprensión la golpeó como un golpe. La mayor fortaleza de los Hilarion, su superioridad tecnológica, se había convertido en su mayor vulnerabilidad. La señal humana se estaba incrustando en sus redes, secuestrando sus flotas y transformando sus defensas en armas dirigidas hacia adentro. Pero había algo más, una falla en el triunfo del capitán. El patrón de la señal, su ritmo. No era aleatorio. Era fractal, repitiéndose en intervalos que se hacían más estrechos y complejos. No solo se estaba extendiendo a través de los sistemas Hilarion. Se estaba consumiendo a sí mismo. Los ojos de Virex se abrieron como platos. La señal no era sostenible. Estaba colapsando bajo su propia complejidad. Un Ouroboros devorándose la cola. Y cuando fallara, no solo se llevaría consigo los sistemas Hilarion. Destruiría el cuerpo humano. Restos también. Elías, dijo bruscamente, sus manos moviéndose hacia la consola nuevamente. Estás matando a tu propia gente. Esta señal, sea lo que sea que esté haciendo, es inestable. Destrozará tu flota junto con la nuestra. Por primera vez, Elías vaciló, su brillante visor se atenuó y la figura esquelética inquietantemente inmóvil. Cuando finalmente habló, su voz era más tranquila, casi contemplativa. Entonces, tal vez ese sea el precio que pagaremos. Si la humanidad no puede resurgir, tú tampoco lo harás. La forma gelatinosa de Virex se onduló de frustración. No es necesario hacer esto. La humanidad podría existir sin guerra, sin destrucción. No es necesario repetir el mismo ciclo. Elías volvió a inclinar la cabeza, su voz cargada con algo parecido a la tristeza. No se trata de sobrevivir. Se trata de garantizar que recuerden. Su mente se aceleró. Ella no podía razonar con él. Su conciencia, cualquiera que fuera el fragmento de humanidad que quedaba, estaba demasiado consumida por la venganza. Pero aún podía detener la señal. Si podía aislar su núcleo y reenraizar su energía, podría colapsarla antes de que se extendiera demasiado. Era una pequeña posibilidad, pero era todo lo que tenía. El puente estalló en el caos cuando los sistemas de la nave comenzaron a sobrecargarse. Chispas volaron desde las consolas,
Las paredes gimieron mientras la maquinaria antigua se tensaba bajo las demandas impuestas sobre él. Virex trabajó frenéticamente. Los sistemas de su traje se sobrecalentaron mientras obligaba al código humano a cumplir. El capitán esquelético la miró, su brillante visor parpadeando como una estrella moribunda. «No puedes detenerlo», dijo, con voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. «Tal vez», espetó, su voz llena de un desafío del que no se había dado cuenta de que era capaz. Enterrados profundamente dentro de los sistemas abandonados. Pulsaba con energía pura, sus patrones se fracturaban cuando el circuito de retroalimentación comenzó a destrozarlo. Ella desvió la energía de la baliza, redirigiendo la oleada de energía de regreso al núcleo. El vehículo abandonado se estremeció violentamente, sus luces parpadearon cuando los sistemas comenzaron a apagarse uno por uno. El mapa holográfico se oscureció y los movimientos de la flota humana se congelaron cuando la señal colapsó. Los puntos rojos de la flota Silarion desaparecieron cuando sus sistemas se reiniciaron, cortando su conexión a las redes secuestradas. Y luego, silencio. Virex se desplomó contra la consola, su forma gelatinosa hundiéndose por el cansancio. El vehículo abandonado ya estaba a oscuras y sus sistemas desconectados. El capitán esquelético estaba sentado inmóvil en su silla, con la visera atenuada hasta desaparecer. Por un momento pensó que todo había terminado, pero entonces, débilmente, volvió la voz del capitán. Han retrasado lo inevitable, pero no pueden borrarnos. No del todo, se volvió hacia él con expresión ilegible. Tal vez no, pero puedo asegurarme de que la galaxia recuerde algo más. El capitán inclinó la cabeza, sin cambiar su sonrisa esquelética. ¿Y qué es eso? Que incluso el caos puede detenerse, dijo en voz baja. El puente quedó en silencio nuevamente, el zumbido de los sistemas abandonados fue reemplazado por la tranquila inmensidad del espacio. La flota Silarion, ahora libre de la influencia de la señal, comenzó a retirarse, sus movimientos cautelosos y deliberados. La flota humana permaneció inmóvil, sus restos esparcidos como escombros a través de las estrellas. Virex miró fijamente la figura esquelética por última vez antes de darse la vuelta. Activó la baliza de emergencia de su traje, señalando mientras esperaba, el vehículo abandonado se perdió en el vacío, sus antiguos sistemas finalmente en reposo y por primera vez en un milenio, la galaxia estaba en silencio.